Seguimos en este tiempo de radio aquí en la 96.3 del dial, esta radio amiga en la ciudad de Florencia, Santa Fe, en la República Argentina. Queremos que te comuniques con nosotros a través del 3624-263167, línea habilitada durante las 24 horas del día. Si estás fuera del país, más 549-363167. Estamos aquí entonces, somos Ministerio Internacional Montebrón en la ciudad de Florencia, Santa Fe, en la República Argentina. Estamos ubicados en Ameguino 208, en esta localidad de Florencia, ciudad pujante, ciudad prosperada y bendecida por nuestro buen Dios. Estamos creyendo que este es un tiempo nuevo, un tiempo de bendición, un tiempo de esperanza, y hoy queremos tocar un tema muy particular con usted, con su familia, con sus amigos. Queremos que en este tiempo nosotros podamos entender algo muy importante. Hay un concepto erróneo de lo que muchas veces nosotros hemos aprendido y hemos tenido. Estos días pasados hablábamos con mi esposa estábamos hablando, fuimos a un lugar, a un negocio aquí en la ciudad de Florencia a comprar algo para mi esposa, y estuvimos hablando allí con la propietaria. Estuvimos diciendo que por muchos años fuimos estructurados, escuche bien esto, por muchos años fuimos estructurados en nuestros pensamientos a poder imaginarnos quién es Dios, a poder idealizar a un Dios o formar a un Dios, y por mucho tiempo nosotros hemos estado allí teniendo presente de que hay un Dios conocido por todos, pero que es desconocido por la mayoría. Entiéndase esto, conocido por todos, pero desconocido por la mayoría. ¿Por qué desconocido por la mayoría? Porque muchos de nosotros fuimos educados de una manera religiosa, hemos sido educados de una manera, como allí, como que Dios es amoroso y Dios puede bendecirnos, puede estar en todos lados, pero no hemos sido educados de una manera cristiana como para poder asumir compromisos con este Dios que nos ama y que sí asumió un compromiso eterno con nosotros, enviando a su Hijo a morir en la cruz por la humanidad. Y dice la Biblia allí en Génesis capítulo 1, un pasaje muy conocido por todos nosotros, y a mí en particular es uno de los pasajes que tanto me agrada y me gusta, y siempre me encanta tenerlo presente, que fuimos creados a la imagen de un Dios todopoderoso. Por lo tanto, siempre tengo presente, dentro del contexto de esta palabra, siempre tengo presente de que no fuimos creados por Dios, ni fuimos establecidos por Dios en la tierra para poder vivir en una temporada de ruina, de miseria, de enfermedad, de pobreza o de incertidumbre. No, hemos sido establecidos por Dios en la tierra para gobernar y para reinar. Eso me dice la Biblia, eso me dice la palabra del Señor, y yo le creo a la palabra de nuestro Dios. Entonces nosotros en este tiempo tenemos que tener presente de que Dios en su eterna misericordia quiere bendecirnos y quiere prosperarnos. Ahora, quiero que usted rapidito vaya a la Biblia. El profeta Jeremías va a hablar con nosotros hoy, sí, a través del profeta Jeremías el Espíritu Santo hablará a nuestras vidas, y yo quiero que vayamos rapidito a la palabra de nuestro buen Dios acá en Jeremías capítulo 29, un pasaje archi conocido, demasiado conocido y muy trillado en los púlpitos, este pasaje bíblico, muy trillado en este pasaje en los púlpitos. Y dice la palabra de nuestro buen Dios de la siguiente manera, el pasaje de Jeremías capítulo 29, verso 14, de 11 al 14 respectivamente: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Amén. Qué palabra poderosa. Y dice la palabra del Señor acá, dice que vamos a buscarle a Dios de todo nuestro corazón y lo hallaremos. Isaías va mucho más allá todavía en este pensamiento, ¿no? Dice la palabra del profeta Jeremías que debemos buscar a Jehová mientras él pueda ser hallado, llamadle mientras esté cercano, deje el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová de todo corazón. Palabra poderosa que Dios tiene para nuestra vida. Pero también en el versículo, hoy compartían las chicas en la radio el programa, la transmisión de la jovencita, sí, Camila, Fernanda, Rocío y mi nuera Carla compartían la palabra del Señor, y en un momento
momento determinado dije, cómo Camila me robó el versículo que también quería ocupar en esta tarde en el programa. Y dice la palabra del Señor allí en el capítulo número 4 del libro de Efesios, a través de la palabra del Señor, el Espíritu Santo nos sigue hablando, verso 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del hombre nuevo, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Amén. Palabra poderosa. Y hoy quiero tocar un tema muy importante. Hoy quiero hablar algo muy importante, ¿no? El título de la enseñanza que traigo con usted hoy es el pensamiento de Dios. ¿Cuál es el pensamiento de Dios? ¿Cómo es el pensamiento de Dios? ¿Qué estarás pensando Dios acerca de nosotros? Entonces, el profeta Jeremías, ¿no? El pensamiento de Dios. ¿Cómo es el pensamiento de Dios? La pregunta, ¿cómo es el pensamiento de Dios? Muchas veces nosotros podemos conocer a muchas personas, ¿no? Podemos conocer a demasiadas personas pero no entendemos qué significado tiene sus pensamientos, qué puede estar pensando una persona en particular, por más que nosotros la conozcamos. Hay momentos en que nosotros no podemos entrar en sus mentes, por así decirlo de alguna manera, y poder rescatar el pensamiento. Vez pasada le decía a una de las jovencitas de la iglesia, le decía, ¿cómo me gustaría saber lo que estás pensando en esta hora? ¿Qué es lo que tienes en tu mente en este momento para poder saber qué es lo que está sucediendo contigo? Y sabes que es importante porque Dios en su eterna misericordia es el único que escudriña el corazón del hombre, es el único que escudriña los pensamientos del hombre. Dios lo sabe todo. Dice la palabra a través de los salmos, antes que la palabra, antes que yo lo diga, antes que yo hable, Dios, tú ya la conoces toda. Antes que el pensamiento sea en nosotros, Dios ya sabía lo que nosotros pensaríamos. Pero ahora, ¿cómo es el pensamiento de Dios? Una pregunta muy importante, una pregunta bastante importante para nosotros, ¿no? ¿Qué es el pensamiento de Dios? Lo primero, basado a esto, ¿no? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que cada uno de nosotros esperamos. Ahora, ¿cómo es el pensamiento de Dios? La pregunta del millón, diría Odol Pregunta, un programa que lo veía con mi mamá cuando era muy criatura, ¿no? Dice, el pensamiento de Dios. Muchas veces nos quedamos pensando en esto, ¿no? Pero yo quiero dar dos definiciones de cómo podría ser el pensamiento de Dios hoy. Dos definiciones, dos puntos nada más de cómo podría llegar a ser el pensamiento de Dios y cómo es realmente el pensamiento de Dios. Y creo que con estas dos definiciones nosotros estamos encerrando todo lo que Dios, lo que respecta a Dios. Lo primero que podemos decir que los pensamientos de Dios son inmensurables. Vuelvo a repetir, los pensamientos de Dios son inmensurables. ¿Qué significado? ¿Qué significa la palabra inmensurable? Algo que no se puede medir, de muy difícil medida. Es decir, que nosotros en ningún momento podemos medir los pensamientos de Dios. Quizás nosotros podamos saber la táctica de una persona, el movimiento de una persona, cómo accionaría o tendría una acción una persona en un momento determinado, si nosotros lo conocemos, ¿sí? Podríamos saber cuál sería el pensamiento, la actividad o la función que cumpliría una persona de acuerdo a la personalidad, de acuerdo al conocimiento que nosotros tengamos de ello. Pero sabe que el pensamiento de Dios no puede ser medido por ningún hombre alguno. Dice el profeta Isaías inclusive que los pensamientos de Dios son mucho más altos que cualquier hombre y los caminos de Dios son tan altos, tan diferentes a los caminos que el hombre puede transitar en el mundo natural. Entonces no podemos medir los pensamientos de Dios. Dios puede tener un pensamiento en este momento a favor de nosotros, o usted puede tener un pensamiento en contra de nosotros. Te tiro este dato importante: la destrucción de Nínive por causa del pecado, por causa de la inmoralidad, por causa del cohecho, la corrupción, de tantas cosas que sucedía allí. El pensamiento de Dios, ¿cuál era? Destruir Nínive. Manda al profeta Jonás para que dé una palabra de la destrucción de Nínive, pero luego, con la actitud del rey y que por mandato real toda la nación de Nínive cambió de actitud, el pensamiento de Dios contra Nínive fue totalmente transformado y cambiado y se volvió a tener misericordia. Entonces, el pensamiento de Dios no puede ser medido. Ahora, es inconcebible. El pensamiento de Dios es inconcebible. ¿Qué significa esto? Que no se puede resolver, o no podemos llegar al fondo del pensamiento de Dios. En una palabra, los pensamientos, la palabra, el texto del pensamiento, la actitud de Dios, ¿sí? No podemos nosotros razonarlo en ningún momento.
no podemos razonarlo a Dios. Si nosotros lo ponemos a razonar a Dios de acuerdo a su palabra, vamos a caer en la desdicha de poder vivir fracasados. Vamos a caer en el fracaso, en el desaliento, en la depresión, en la angustia. Entonces a Dios no se lo puede razonar. La palabra de Dios, siempre digo que nosotros hemos sido establecidos por Dios para obedecer a Dios, no para razonar a Dios, sino para poder cumplir con su palabra y con el mandato que Dios tiene por nuestra vida. Porque dice, yo sé los pensamientos, dice Dios, que tengo acerca de vosotros. Ahora, algo importante, ¿cómo yo puedo entender cómo Dios quiere accionar a favor de mi vida? Yo cómo puedo entender cuál sería, por así decirlo, el próximo paso que Dios podría dar a favor de alguien en particular. Y sabe que es importante que nosotros podamos tener presente. El día de mañana voy a estar tocando un tema en la transmisión de las 19:30 a 20 horas de hora argentina. Voy a estar tocando un tema con respecto a 3 niveles tan importantes de la oración. Y así que te pido que te enganches en esto. Pero hoy te tiro así nada más una partecita de lo que mañana voy a estar enseñando a través del Face en la transmisión de las 19:30 a 20 horas argentina. Quédese conectadito mañana usted. Pero ahora te tiro este dato. ¿Por qué Cristo Jesús sabía cuál sería el movimiento de Dios? Porque Cristo Jesús sabía qué es lo que podría llegar a ser el Padre, porque Jesús tenía comunión con Él. No había sombra de variación acá, no había un distanciamiento entre Jesús y Dios. Aunque Jesús era Dios, pero también fue hombre. Entonces, ¿qué es lo que sucedía acá? Cristo Jesús se perdió. Yo tuvo, en vez de poner la palabra perdió, hablo de fusionar. Cristo se fusionó, se unió de tal manera a Dios que los dos eran unas personas. Por eso que Jesús dijo, Padre, él le dijo a Felipe, aquel que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque la actitud de Jesús era tan similar a la del Padre. El apóstol Pablo, allí en la carta de Efesios, también dice que como hijos de Dios debemos ser imitadores del quien es nuestro Padre Celestial. Entonces acá Cristo Jesús se perdió, se unió de tal manera a Dios que él podía entender en los pensamientos del Padre hacia la humanidad. Por eso que Jesús no tuvo pretexto para llegar a la cruz y morir por nosotros. El propósito de Dios en nosotros, ¿cuál sería? ¿Cuál sería, no? Porque el profeta Jeremías, allí por el capítulo 32 del profeta Jeremías, dice que vamos a recibir el bien que la boca de Dios habló. Ahora, jamás usted va a escuchar hablar a Dios de una manera negativa en contra de nosotros, jamás. La única vez que nosotros recibimos el fruto de nuestro extravío es porque hemos desobedecido la palabra y nos hemos desviado de ella. Pero en todo el contexto bíblico, desde Génesis a Apocalipsis, de Apocalipsis a Génesis, el anhelo del corazón de Dios es prosperarnos y bendecirnos. Si no, mire usted allí lo que dice el Deuteronomio capítulo 28. Pero el libro de Génesis capítulo 2, verso 8, dice la palabra de nuestro buen Dios. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí a un hombre al hombre que había formado. Es decir, nosotros fuimos diseñados de una manera tan perfecta. No hay margen de error en nosotros, porque somos la imagen de un Dios incorruptible, la imagen de un Dios todopoderoso. Así dice Génesis 21, 26, 27, 28. Usted lea tres textos bíblicos importantísimos. Ahora dice la palabra que Dios al formar nosotros nos plantó en el Edén. ¿Cuál fue el pensamiento de Dios? Que nosotros podamos sojuzgar la tierra, gobernarla, enseñorearnos de ella, poder ser administradores. Inclusive Dios le dio la facultad al primer hombre Adán de que él pueda poner los nombres a todos los animales y a todas las especies y a todo lo que en el mundo existía en aquel momento. Ahora, Dios lo puso al hombre allí. Pero en el versículo 15 dice la palabra, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que la labrara y lo guardase. Primeramente, Dios nos ubicó en un lugar estratégico para poder trabajarla, para poder nosotros labrar la tierra, movernos a base de ella, pero también para que nosotros guardásemos lo que es la creación de Dios, algo que el hombre no lo está haciendo, algo que el hombre no lo está haciendo. Está predestinado o está ya hablando científicamente, están diciendo de que va a haber una devastación y va a haber algo tan grandioso
milagroso que va a suceder, por así decirte de alguna manera, en el mundo entero, que va a ser algo que va a venir un exterminio de tantas especies en el mundo por causa de lo que el hombre está haciendo contra la naturaleza, contra lo creado de Dios. Por causa de la desforestación va a venir una destrucción repentina, no por parte de Dios en este caso, sino por causa del hombre. El hombre no ha guardado lo que Dios estableció en la tierra, no guardó su palabra, no guardó lo que Dios estableció en la tierra, los animales, las plantas, todo lo creado por Dios fue perfecto y Dios nos puso en un lugar determinado para que nosotros administremos lo que Él nos entregó, creó en un momento determinado. Desde el principio de la creación, la raza humana ha llegado o ha estado ligada con Dios mediante la fe, algo que usted y yo hemos perdido. Porque tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Hemos perdido la esperanza, hemos perdido la fe, hemos depositado nuestra confianza, nuestra esperanza, nuestra fe en cualquier cosa creada por el hombre. Hace muchos años atrás, yo tenía como 10 años, 12 años, por allí, entre 10 y 12 años de edad, había un programa que venía se transmitía desde Corrientes, Incupo, y había un lugar de Corrientes que no tenía patrono. Entonces un carpintero no tuvo mejor pensamiento, mejor idea, que tomó un pedazo de tronco, formó una imagen y allí vinieron todos, le echaron agua y dijeron, bueno, este va a ser nuestro patrón y hasta le pusieron nombre. El hombre ha dado la espalda a Dios. El hombre le ha dado la espalda a Dios. Y eso nosotros tenemos que tener presente. El pensamiento de Dios es amarnos, bendecirnos, prosperarnos y poder llevarnos a niveles mucho mayores. Pero el hombre le dio la espalda a su creador, por eso todo lo que está pasando hoy en la humanidad. Entonces hemos perdido la fe, nuestra esperanza, nuestra confianza en Dios, la hemos depositado en aquellas cosas creadas por manos de hombre. Entonces hemos perdido la fe, porque mediante la fe nosotros podemos tener comunión con el Padre, podemos tener acceso a Dios, podemos creer de que Dios cumplirá su promesa en nosotros. Y la fe está unida a lo que es la obediencia, a la palabra como una verdad absoluta. No hay nada fuera de la palabra que no pueda tener veracidad. La palabra del Dios es una verdad absoluta. Y voy a ocupar 2 segundos, 3 segundos acá, o un medio minuto. Me acuerdo de mi profesor de filosofía, allí Roberto Dip, de la Facultad de Humanidades en el Chaco. En una oportunidad nos dijo qué es la verdad. 400 alumnos dentro del salón. Debatimos el tema con respecto a la verdad. Cada uno de nosotros teníamos nuestro concepto, nuestra opinión, nuestra definición. Cada uno de nosotros ahí estábamos haciendo alarde del conocimiento que teníamos. Y el profesor, cruzado los brazos en el aula, nos miraba, se sonreía cada vez que nosotros exponíamos nuestro pensamiento y a base del pensamiento se creó un debate en medio de más de 400 alumnos en el salón de humanidades. Y sabe que en un momento determinado se guardó silencio, todos callamos porque el profesor le dijo, ahora yo le diré qué es la verdad. ¿Y sabe qué dijo el profesor? Todos tuvieron razón en lo que dijeron. Todos tuvieron verdad en sus palabras, todos acertaron en el concepto o en la definición con respecto a la verdad. Que el debate fue espectacular, pero hay algo que ustedes ignoran, dijo. El único que tiene una verdad absoluta que no podrá ser discutida jamás es Dios. Y eso es real. Por eso que cada vez que nosotros leemos la Biblia, conocemos el pensamiento, conocemos los lineamientos de Dios a nuestras vidas. Usted al leer la Biblia, usted conoce el pensamiento de nuestro Dios. Hay una verdad absoluta que jamás nadie podrá discutirla y es la Biblia. Aún los científicos y la NASA misma, hoy en este tiempo, en este siglo XXI, están reconociendo que todo lo que está escrito en la Biblia está siendo cumplido en esta temporada. Podríamos decir entonces que se presenta a la vida, a nuestra vida mediante la fe y la obediencia como el principio que va a regir por la eternidad la relación entre el hombre y Dios. ¿Me entiende acá? En el versículo 17 del mismo capítulo del libro de Génesis capítulo 2 estamos hablando, Dios presenta una prueba moral al hombre. Puso delante del ser humano una opción. Y yo creo que esta pandemia que está viviendo la Argentina y el mundo entero, este dichoso demonio que hasta nombre y apellido tiene, COVID-19, fue puesto por Dios como tentando al hombre. Y yo lo creo a Dios en este aspecto. Porque así como lo colocó en el huerto del Edén, un árbol que no debía ser tocado, yo muchas veces dije, pero ¿por qué Dios permitió que haya un fruto que no podía ser tocado en el Edén cuando Dios podría haber quitado? Pero Dios probó al hombre
como Dios también está probando el corazón del hombre hoy, el corazón de los gobernantes, el corazón de los presidentes, el corazón de aquellos que decimos ser hijos de Dios, Dios está probando hoy y puso hoy frente a nosotros una opción. Llamemos hoy esta opción COVID-19. Y fue consciente Dios y fue una opción deliberada que colocó al hombre en una circunstancia muy particular. Tenía que tomar una decisión el hombre. Y hoy nosotros tenemos una decisión que tomar. Hoy nosotros tenemos que optar qué haremos con nosotros, con nuestra vida, con nuestro hogar, con nuestra familia, con nuestra Argentina que tanto amamos. Y esa decisión es nuestra, creer y obedecer. Dios le dijo, no toques esto, y el hombre tocó, y ahí se rompió una relación. Y hoy este dichoso demonio COVID-19 está puesto en el mundo como un detonante para probar la fe del hombre. Y la mayoría de la humanidad le dio la espalda a Dios. No sé si usted se dio cuenta. La mayoría de la gente lo único que pide es que se abran los negocios, que esto haga aquello, pero yo no he visto movilización en el mundo, ni en Argentina, que pidan que las puertas de las iglesias permanezcan abiertas sin límite de cantidad de personas dentro de ellas. Porque necesitamos las puertas de los templos abiertos, porque necesita el hombre volverse a su creador. Dios dice en su palabra, mire el pensamiento de Dios, que ninguna plaga ni pestilencia, la Biblia ya no habla de las pestilencias, tocará nuestra morada. ¿Cuándo? Cuando nosotros obedezcamos su palabra, cuando le busquemos de todo corazón. Volvemos a mí, yo me volveré a vosotros, dice Dios. Vosotros seréis mi pueblo y yo para ustedes seré vuestro Dios. Por lo tanto, en este tiempo nosotros tenemos que clamar a esto. Y voy a seguir predicando esto, voy a seguir diciendo esto, que las puertas de los templos tienen que ser abiertas de par en par, las 24 horas del día, sin tener condicionamientos, manteniendo protocolo, diríamos nosotros, pero sin mantener condicionamientos, para que la gente pueda entrar en todo momento a los templos y la cantidad que sea necesaria que entren. ¿Para qué? Porque necesitamos conectarnos con Dios, necesitamos volvernos a la fuente de la vida, necesitamos volver a renovar nuestro amor, nuestra fe en el Señor, necesitamos volver a los pies de nuestro Creador hoy y decirle, Señor, nos hemos equivocado, te pedimos perdón y queremos que sane nuestra tierra. El segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso 14 dice, si mi pueblo se humillare, donde mi nombre es invocado, dice la palabra del Señor, yo les oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré vuestra tierra. ¿Qué es lo que tenemos que hacer hoy? Si el pensamiento de Dios es bendecirnos, ¿cuál sería el pensamiento de nosotros como hijos de Dios? Decir, Señor, acá estamos. Vamos a hacer una movilización si es necesario. Vamos a guardar los 2 metros de distancia que nos piden los gobernantes, pero vamos a llenar las calles de nuestras ciudades, declarando de que hay un Dios que sanará la tierra, humillándonos, como dice el profeta Daniel en el capítulo número 9, cuando dice, Señor, perdona el pecado mi pecado, perdona el pecado de mi familia, de mi hogar y aún del pueblo, donde tu nombre es invocado. Recuerdo que la primera recorrida bendiciendo la ciudad de Florencia hace unos 10 años atrás, nosotros hicimos y nos pusimos en la esquina de la municipalidad. Acá viene la esquina donde está la entrada principal de la municipalidad de Florencia y allí con un megáfono nosotros nos pusimos a orar y leímos este capítulo de Daniel y oramos a base de ese capítulo y estábamos allí bendiciendo la tierra. Y hoy nosotros necesitamos volver a Dios. ¿Por qué? Porque el pensamiento de Dios es sanar esta ciudad, sanar el corazón de Florencia, Santa Fe, Argentina, salvar el corazón de Cuautepec, México, salvar el corazón de la familia, pero el pensamiento nuestro debe volverse a Dios hoy para que la palabra de Dios pueda caer como medicina en esta tierra. Si mi pueblo se humillare, en el cual mi nombre es invocado, yo voy a oír desde los cielos, dice Crónicas 7:14. Perdonaré vuestros pecados y sanaré vuestra tierra. Necesitamos volvernos a Dios hoy porque Dios quiere volverse a nosotros. Pero si nosotros no abrimos nuestro corazón a nuestro Creador, jamás Dios nos volverá a mirar a nosotros y nos volverá a tomar para sí. Necesitamos reconciliarnos, pedir perdón de nuestros pecados, pedir perdón por las cosas malas que hacemos, lo que hablamos, lo que decimos, que las actitudes contrarias que tenemos con nuestro prójimo.
Entonces hoy necesitamos tener un pensamiento renovado en Dios. Por eso Pablo dice, renuévense en el espíritu de vuestra mente. Es allí donde el propósito de Dios se pierde en el pecado adámico. Renovándose esto en la muerte y resurrección de Jesús. Y este propósito renovado permanece hasta el día de hoy. ¿Cuál fue el pensamiento de Dios desde la creación del hombre? ¿Cuál fue el pensamiento de Dios del momento mismo que Adán pecó y le dio la espalda a su creador? Darle la oportunidad al hombre. Por eso Génesis capítulo 3, verso 15, la palabra, la promesa mesiánica gloriosa que Dios desató, donde promete Dios que Cristo Jesús vendría para salvar a la humanidad. Y esa promesa de Dios se hizo presente en el momento que el Espíritu Santo engendra a Jesús en el vientre de María, la madre, la mujer usada, dice en Lucas capítulo 2, bienaventurada soy yo, porque fue escogida por el Dios de mi salvación para poder traer a este hijo. Lucas capítulo 2. Pero ¿sabe qué? Allí en Belén, el Señor nace y allí se cumple la promesa de Génesis 3, verso 15. Ahora, nosotros necesitamos volvernos a Dios hoy más que nunca. Usted que me está escuchando, usted que está allí en su casa, usted que está en su negocio, en su comercio, usted que está manejando su auto quizás, usted que está allí escuchando a través del audífono conectado en la radio por su teléfono en esta hora, usted que está allí tomando su mate, quizás en esta hora ya dijo, vamos a poner la radio para ver qué es lo que hay, y se conectó. Ahora, yo le digo a usted en esta tarde, vuelva a ser su creador hoy, vuelva a ese Dios glorioso que quiere bendecir tu casa, vuelva a ser ese Dios glorioso que te quiere prosperar, vuelva a ser ese Dios glorioso que quiere sanarte, que quiere restaurar tu hogar, tu familia, tu matrimonio, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Así como Cristo se pierde, se unió de tal manera al Padre, así también nosotros podemos hacer hoy. Cada uno de nosotros, volvernos a nuestra fuente de vida, a nuestra fuente inagotable de poder. Por eso que el capítulo 29, versículo 12 en adelante dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y me haré volver y haré que se vuelva vuestra cautividad y os reuniré a todas las naciones en todos los lugares de a donde yo os arrojé, dice Jehová, y haré volver al lugar de donde os hice llevar. Gloriosa la palabra. Hablaba con una comerciante estos días en el mismo lugar donde fuimos con mi esposa. Estuvimos hablando allí con ella y yo le dije, ¿sabe qué? Allá para cuando yo tenía 10, 11 años de edad, ¿sabe qué? Yo era monaguillo. El sacerdote que yo atendía, con el cual oficiábamos la misa y todos nosotros, era el sacerdote franciscano Francisco. Y ahí estábamos nosotros, ¿no? Y estaba yo atendiendo. Y yo le dije, mi fin era ser sacerdote, oficiar misa, poder hacer todos los servicios allí, pero un día Dios se me revela a mi corazón, Dios se revela a través de su palabra y pude conocer al Dios no creado por hombres, sino ese Dios que se presentó una vez a Abraham y le habló con voz audible, y a través de esa revelación de Dios en mi vida, hoy estoy acá predicando el evangelio. Le decíamos con mi esposa en esa tarde gloriosa acá en la ciudad de Florencia, Santa Fe, en la República Argentina. Qué importante es que nosotros podamos entender que el Dios que usted y yo hemos fabricado no es el Dios que puede traer salvación, pero ese Dios que nosotros estamos allí creyendo en esta tarde, puede ser renovado nuestro conocimiento en él hoy. Hoy yo te presento a un Dios que no ha muerto. Hoy yo te presento a un Dios que no está colgado en la cruz allí en un lugar de tu casa. No, esa cruz está vacía. El Cristo que yo predico ha resucitado y ha vencido esa cruz y venció a la muerte. Por lo tanto, hoy está sentado a la diestra del Dios Todopoderoso. Y hoy a usted y a mí nos está invitando a sentarnos junto con Él. Miren, en el cielo hay algo importante. Yo voy a decirlo, aunque la Biblia no lo dice, pero lo digo yo en esta tarde. Permítame parafrasear un poquitito este principio de la palabra que el apóstol Pablo revela a la iglesia a través del Espíritu Santo hoy. Primeramente, hay un trono de gloria donde está nuestro Padre Celestial sentado, el gran Yeshua, el gran Rey Todopoderoso, ese Dios que nos ama y ese Dios que nos
Eterno quiere bendecir hoy. Junto a Él está sentado nuestro Señor Jesucristo, porque Él venció la muerte y por esa causa tuvo la oportunidad de sentarse junto al Padre. Pero dice la Biblia, dice la palabra del Señor, que nosotros junto con Cristo estamos sentados en lugares celestiales. Gloriosa palabra, gloriosa revelación que Dios nos está dando. ¿Cuál es el pensamiento de Dios? Es poder llevarnos a los lugares celestiales para gobernar con Él, para poder establecer su palabra, para poder ser bendecido, para poder ser prosperado, para poder caminar con Él bajo cielos abiertos. Y en esta tarde yo te estoy invitando a que tú puedas volverte a este Creador, que tiene un pensamiento de bendición para tu vida, que tiene un pensamiento de paz para tu casa, que te puede sacar de la droga, de la prostitución, del alcoholismo, que te puede sacar del lugar donde estás viviendo hoy, de esa inmoralidad sexuales que estás viviendo. Hoy Dios te puede rescatar. En esta misma hora te puede rescatar Dios de todo lo que estás pasando y de todo lo que estás viviendo. Pero en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, en esta tarde, así donde tú te encuentras, puedes hablar con Dios. En una oportunidad alguien me dijo: Oscar, ¿quieres ser libre? Oscar, ¿quieres tener paz en tu corazón? Y yo llorando de manera desconsolada le dije: necesito tener paz. Tenía 16 años, mi padre había muerto hace poco tiempo. Antes que yo cumpla los 16, mi padre había fallecido. ¿Y sabe qué pasó? Yo quería quitarme la vida. Mi papá era todo para mí, pero llegó un momento en que a esta persona me dice: Oscar, ¿quiere tener paz? Y yo le dije: quiero tener paz. Ve, me dijo, y enciérrate en tu dormitorio y dile al Espíritu Santo de Dios que venga sobre ti en esta hora y que el Espíritu Santo te guíe, que el Espíritu Santo te hable, que el Espíritu Santo te sane. Y yo quedé allí pensando: ¿será realidad esto? ¿Será que puedo hablar con alguien que no existe? Y en el momento determinado me fui a mi casa, estuve allí arrodillado junto a mi cama y le dije: Espíritu Santo, si Dios es tan real, hazte presente hoy, habla mi vida. Quiero sanar mi corazón, quiero que mi vida sea transformada, quiero dejar de vivir la vida que estoy llevando, quiero dejar de sufrir, quiero dejar de estar pensando en quitarme la vida. Me quise quitar más de una oportunidad de la vida teniendo 16 años, pero esa noche vino el Espíritu Santo sobre mi vida y pude hablar en lengua, pude recibir una salvación. Y ese día yo conocí a ese Dios que no conocía. Yo conocía a un Dios que me lo fabricaron, a un Dios que me contaron historias, pero ese Dios que se presentó esa noche en mi dormitorio, allá cuando tenía 16 años, era un Dios tan real, alguien que estaba allí a mi lado, alguien que me acariciaba, alguien que me abrazaba. Y sabe que el otro día escuchaba a Carlos Harrigan cuando estaba hablando de su relación con el Espíritu Santo, con Dios, y me dijo mi esposa: ¿sabes qué? Él hizo algo que tú hiciste en una oportunidad. Harrigan pone una silla al frente de él y habla con Dios cara a cara. Y yo, ¿sabe lo que hacía con Dios? Yo me colocaba a un costado de mi cama, me metía bien hacia el medio de la cama y yo golpeaba al borde de la cama y le decía: papá, siéntate a mi lado porque quiero hablar contigo. Y ese es el Dios que en esta tarde quiere hablar contigo. Ese es el Dios que hoy te quiere sanar. Ese es el Dios que hoy quiere restaurar tu casa, tu familia, tu hogar. Ese es el Dios que te estoy presentando. Ese día que conocí a Dios, ese día que se revela a mi vida Dios, ese día cambió todo para mí. Mi mente, mi corazón, mi pensamiento, mi perspectiva de vida. Todo cambió, todo fue transformado. Porque cuando Dios se hace presente en la vida de alguien, todo se cambia, todo transforma. De adentro hacia afuera hay algo glorioso que sucede. Hay algo inexplicable. No podemos explicar cuando Dios se hace presente, cuando el Espíritu Santo se hace presente. Pero sí te puedo decir que es tiempo que tú experimentes. Yo sé que hay muchos hijos de Dios que me están escuchando. Hijos de Dios que van a la iglesia, que estuvieron, aceptaron a Jesús, que oran, que están allí declarando una palabra, leyendo la Biblia, pero desconocen al Dios increador del cielo y la tierra. Desconocen ese Dios increado que puede formar algo nuevo en tu vida hoy. Desconocen. ¿Por qué? Porque te presentaron una religión. Cristo Jesús no es religión, es una forma de vida. La palabra del Señor dice que Él vino para quitar el manto de luto. Él vino de lo que estamos enlutados, de lo que estamos sufriendo. Él vino para abrir las puertas de los que están en prisión. Él vino para sanar a los quebrantados de corazón, quitar la aflicción del espíritu del hombre. Él vino, dice la palabra del Señor, para anunciar las nuevas buenas de salvación de nuestro buen Dios. Y en esta tarde yo te estoy presentando, Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, oro por cada hombre, por cada mujer, por cada joven que están en la audiencia hoy, Señor, a través de la radio y a través, Dios del cielo, a través de las ondas del Facebook, Señor. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, oro por cada familia, oro en esta misma hora, Dios eterno, quebrantando yugo de pobreza, de miseria, quitando, Señor, el velo que el diablo puso en la visión de muchas personas. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, se transformen los corazones hoy, familias cambiadas, transformadas, Señor, en esta tarde, bajo la autoridad de tu nombre, lo estamos pidiendo.
Padre, en el nombre poderoso de Jesús, tú no formaste al hombre para vivir en la mediocridad. Tú no formaste al hombre para vivir en la miseria, en la pobreza, en la enfermedad, en la angustia, en la depresión, en el aislamiento. Tú formaste al hombre para vivir en la libertad y para sojuzgar la tierra, gobernarla, Dios eterno, para administrar los bienes que tú nos pusiste en nuestras manos, Dios eterno, y en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, bajo la palabra tuya, la promesa tuya, Dios eterno, yo creo que el Espíritu Santo se está moviendo y está quitando el manto de luto de las vidas, está sanando los corazones de las personas, está, Señor, en esta tarde restituyendo a los hombres, a las mujeres, a las familias, a la presencia tuya, Dios eterno, bajo la autoridad de tu nombre, Dios amado, toda ligadura de alma, toda, Señor, todo pensamiento de muerte, Dios, todo lazo de muerte sea podrido por causa de la unción en esta hora. Padre, la enfermedad, Señor, este virus, este demonio llamado COVID-19 que está arrasando con la humanidad, hoy le doy una sentencia, Padre, hoy le ordeno que se seque, te maldigo COVID-19 en esta hora y ordeno que te seques en el nombre poderoso de Jesús, bajo la unción poderosa del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que no tocaréis a mis ungidos y el virus no tocarás al ungido de Dios, y por haber tocado a alguno, hoy te secas bajo la autoridad del nombre de Jesús de Nazaret. Padre, reprendo todo poder de las tinieblas, se sanan los cuerpos de enfermedades, Señor, toda enfermedad, toda dolencia, sale de los cuerpos en esta hora, papá, bajo el nombre de Jesús de Nazaret te estoy declarando la gloria tuya, Dios, sobre las vidas, sobre los hogares, y una vez más oro por esta ciudad de Florencia, papá, esta tierra, Dios eterno, transforma, revierte todo lo que está viviéndose en esta ciudad, revierte todo, papá, bendice la economía, la finanza, bendice los ingresos de esta tierra, bendice la tesorería de la municipalidad, Dios eterno, bendice, Dios, toda gestión de gobierno, Padre, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, te pido, Dios amado, que el poder de tu palabra llegue a los campos, a los bañados, donde hay, Señor, cosecha, donde hay cría de ganado, Dios eterno, allí en la zona ganadera, en la zona agrícola, papá, bajo el poder del nombre de Jesús de Nazaret, sana la tierra, liberta a los cautivos, liberta a los ganados, papá, allá, Señor, en las cabañas, a las orillas del río Paraná, papá del cielo, te pido tu bendición en esta hora, bajo el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, te pido por los negocios de Florencia, prospera, Dios eterno, prospera, bendice, Dios amado, bendice la finanza, la economía de los comercios, y una vez más, Dios amado, te pido en esta hora, Dios, que vengan industrias, que vengan empresas sobre esta ciudad, para crear fuentes de trabajo, reactivar la producción de esta ciudad, lo estamos declarando, bajo el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, tu Hijo, Dios, porque la sangre de Cristo tiene poder y revierte todo lo que el enemigo, todo lo que el Satanás de este siglo, el príncipe de las tinieblas, ha traído sobre las ciudades. Bendigo Cautepec, México, bendigo a mis hijos en la fe, en aquel lugar, a la tierra aquella, papá, bendigo la vida de cada uno de ellos, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, declaro prosperidad, abundancia, declaro, Dios eterno, la visitación de tu Espíritu Santo para con ellos, bajo el nombre de Jesús, y la iglesia que tú nos has dado en Florencia, Santa Fe, Padre, sea, Señor, Señor, empoderada bajo la autoridad de tu nombre también. En el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo, te damos las gracias, Señor. Amén. Según mi reloj me queda 2 minutos. ¿Y según el tuyo, Israel? Entonces me está faltando 4 minutos, gracias, me está regalando 3. Pero nos estamos despidiendo ya. Sí, está llegando el tiempo de la publicidad de la radio, allí ya está Angelito Verón acá, haciéndome señas, el amigo, que el Señor me lo bendiga. Pero sabe que ya viene el otro programa de radio aquí, el 96.3. Pero te quiero dejar esta invitación, mañana, 19:30, 20 horas Argentina, ahí yo te voy a poner en el muro de mi WhatsApp y también del Face mío, voy a estar poniendo el horario que salimos con la transmisión en vivo. Mañana, poderosa la enseñanza, estamos preparando una palabra, estoy preparando un libro que habla sobre la intercesión y la oración, con todos los fundamentos bíblicos originales, todo, y eso lo estoy enseñando a medida que lo voy escribiendo. Así que mañana no te pierdas la oportunidad, mañana vamos a estar orando y ayunando por esta ciudad de Florencia, por Cautepec, México. Mañana vamos a estar declarando la abundancia sobre la vida de cada uno de ustedes también, así que no te pierdas la oportunidad. Pero también mañana a las 5 de la tarde, hora argentina, mi esposa, la profeta Angélica, junto con sus hijas en la fe acá, transmitiendo Débora, mujeres de reino, mujeres de revelación. Así que no te pierdas la oportunidad. Israel, gracias por estar acá, gracias por el aguante. En el nombre de Jesús bendigo a la audiencia y a los que nos están siguiendo por el Face. Que Dios me los prospere. Hasta el día jueves, cuando te diga cielos abiertos.